Hola, nuevamente en Notas Verdaderas y con un entrevistado muy especial, un hombre que marca agenda en la Argentina de verdad y desde un oficio que es el más maravilloso de los oficios, parafraseando se podría decir a García Márquez, que es el periodismo. Y este hombre que es realmente para mi generación, que ha tenido el privilegio de tenerlo como el faro en una de las publicaciones señeras de la democracia en la Argentina como Página 12, es realmente un desafío, un honor y cierta intimidación que me provoca estar acá entrevistando a Horacio Berbisky. Primero, gracias Horacio por recibirnos en tu casa. No, gracias a vos, Nora. Bueno, yo decía, puede parecer obvio, pero esto que sos un periodista que marca agenda. Y en este marcar agenda, en los últimos meses en Argentina, me parece que ha habido temas en los que como periodista por un lado y como titular del CELS por otro, ha sido evidentemente determinante en esa difusión de temas que hacen a la institucionalidad de la Argentina. Por un lado, lo que fue toda la discusión sobre la nueva ley de inteligencia, ¿no? Sí. Quería ver cómo ves vos esta decisión que toma el gobierno nacional después de casi 12 años de gobierno kirchnerista de modificar la estructura de la Secretaría de Inteligencia del Estado. A mí me parece una decisión muy valiente de la Presidente, que muestra que realmente está dispuesta a ir hasta las últimas consecuencias en cada caso en que sea necesario, sin tener el menor temor a las consecuencias. Esto es algo absolutamente nuevo en la política argentina, no ocurrió nunca antes en toda nuestra historia. Y la verdad es que la Secretaría de Inteligencia se había convertido en un poder dentro del Estado, autonomizado, que tenía su propia política y que tenía terminales externas, que recibía directivas y formaba parte de dispositivos ajenos a la institucionalidad argentina. Cuando decís externas, ¿te referís concretamente a la relación con la CIA, el Mossad, la Embajada de los Estados Unidos? Sí, me refiero a eso. Ahora, hacía falta mucha valentía, entre otras cosas, porque ese crecimiento de una Secretaría de Informaciones autónoma y vinculada con estos servicios internacionales ocurrió durante la presidencia de Néstor Kirchner y parcialmente de la propia Cristina. Con lo cual, digamos, la crítica más fácil que había a la decisión era, bueno, pero ustedes tienen responsabilidad. Claro. Bueno, sí, es verdad, pero eso potencia más la valoración del gesto posterior, digamos, de que aún habiendo habido una responsabilidad previa, no vacila en tomar las decisiones que había que tomar. Y, digamos, la constitución de una nueva agencia federal de inteligencia, depurada de personal y depurada de prácticas institucionales viciosas, puesta realmente al servicio de la institucionalidad argentina. Esto, bueno, son esas cosas impresionantes que ha producido Cristina en sus 7 años de gobierno, que tienen, digamos, tienen algunos puntos débiles también, porque, digamos, disolver una Secretaría de Informaciones que tiene tantos años de funcionamiento y crear una nueva estructura totalmente distinta en pocos meses, mandando un proyecto de ley en menos de un mes al Congreso, implica riesgos, digamos, de improvisación, de falta de suficiente reflexión, se pueden cometer errores, aparte de lo que significa, digamos, tener fuera de la estructura una cantidad de gente que puede volcarse a operaciones clandestinas de inteligencia en contra del propio gobierno. Bueno, el gobierno no tuvo temor,
el principal responsable de la secretaría anterior está prófugo de la justicia argentina, se fue del país, y el proyecto de ley de creación de la nueva agencia tenía, digamos, puntos muy interesantes y tenía otros que eran dudosos, que podían dar lugar a desarrollos inconvenientes, y ahí, digamos, nosotros desde el CELS hicimos un trabajo de estudio, de análisis, de sistematización de información previa, de cotejo con estándares internacionales, e hicimos una cantidad de propuestas ante la comisión del Senado que estaba tratando el proyecto de ley, y afortunadamente se introdujeron una serie de modificaciones que de alguna manera subsanaron los errores que nosotros habíamos visto. Y en ese sentido, la verdad es que esto me parece que también desmiente la idea de que el de Cristina Fernández es un gobierno que no escucha, que decide por sí y ante sí, que está muy instalada esa idea. Bueno, para mí esto es una prueba de que esto no es verdad, de que sí escucha, y digo, una vez terminado el proceso uno puede decir, bueno, estos cambios fueron positivos, esto convenía, lo aceptaron porque venía de alguien a quien le tenían confianza, respeto, pero en el momento que nosotros lo planteamos no había ninguna garantía de que nos fueran a escuchar. Ahora, y además eso de que nos tienen respeto, sí, bueno, nos tienen respeto, pero nosotros también impugnamos el ascenso del general Milani, claro, que les cayó como una piedra, y que lo siguen, además, en el último informe del CELS, sí, siguen cuestionando la permanencia de Milani como jefe del ejército. Por supuesto, es decir, que hay una situación donde las cosas se discuten mucho más abiertamente de lo que la difusión de los medios más concentrados pretende. Ahora, justamente sobre ese, porque por un lado esta es la imagen de el autoritarismo, supuestamente del kirchnerismo, que impide un debate para poder consensuar determinados proyectos de ley. Pero también, esto desde los medios, pero desde la oposición política hay como una autojustificación de no propuesta ante ese planteo. Política, yo cuando estuve exponiendo en el Senado, que fui ahí con Paula Lidvatsky y Diego Morales, que son dos de los directores que trabajan conmigo en el CELS, yo hice una referencia crítica al apuro con que el Ejecutivo estaba enviando el proyecto, pero también a la deserción de la oposición, porque estábamos ahí en el Senado discutiendo el proyecto de ley y la oposición se había borrado, no había ido, se fueron. Y eso me parece que es una deserción de las responsabilidades democráticas muy graves. Yo lo planteé con mucha fuerza eso, porque me parecía... yo creo que está mal que el gobierno se apure como se apuró, y creo que está mal que la oposición se borre como se borró. Bueno, de hecho, cuando la ley pasó de senadores a diputados, la oposición revió ese criterio y participó en las discusiones, en los debates, pero en el momento menos oportuno, porque cuando una ley ya tiene la sanción de la Cámara Iniciadora, la modificación en la otra Cámara solo ocurre cuando se descubre que hay errores graves, porque si no, el trámite legislativo obliga a una segunda revisión por la Cámara Iniciadora. Y este gobierno no tiene ganas de perder tiempo, porque sabe que la táctica central de la oposición es la dilación, es el enredo, que las cosas no salgan, y que frente a eso, el valor principal que el gobierno tiene es la capacidad de proponer y realizar lo que propone, que es lo que ha ido, desconcertando a la oposición y limitándola a un papel de denuncia de presuntos episodios ilegales o corruptos,
y alejándola absolutamente del debate sobre las cuestiones políticas de fondo que tiene el país. Digamos, es una táctica suicida por parte de la oposición. Ahora, Horacio, en esa táctica suicida también tienen digamos, una responsabilidad, me parece, hacia el presente y el futuro, con respecto justamente a la decisión inédita de no estar dispuestos a dar debates sobre ningún miembro que suponga cubrir la vacancia en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Eso es otra cosa. Vos en estos meses, bueno, pusiste en evidencia como a partir del trámite absolutamente irregular en la que Lorenzetti se reelige como presidente, la existencia de una Corte Suprema que en un momento fue como uno de los íconos de los buenos cambios del kirchnerismo, que se ha degradado a este nivel, pero que no logra, no hay un diálogo político que permita normalizar esa situación de la cabeza del Poder Judicial. ¿Cómo ves este presente y a esto sumado lo que está sucediendo en Diputados con esta comisión investigativa sobre la situación de salud del doctor Fay? Me parece que es una situación grave porque ha habido, digamos, un deterioro de la Corte Suprema. La Corte Suprema efectivamente fue una institución muy respetada y prestigiada a partir de la remoción en juicio político de algunos de sus miembros anteriores, del cambio en los procedimientos para la selección y confirmación de sus miembros, de la selección de una diversidad de personalidades que combinaban bien entre ellas en esa corte de 7 miembros, y eso se ha ido deteriorando porque en pocos meses murieron 2 de esos jueces, Carmen Argibay y Enrique Petracchi, y renunció un tercero, Raúl Zaffaroni. Y además hay un cuarto que no está en condiciones psicofísicas de cumplir con esa responsabilidad. Y, digamos, no son cualquiera esas personas, digo, porque Petracchi fue el primer presidente de la Corte que comenzó la reforma. Lorenzetti se enoja mucho conmigo cuando yo digo esto porque él tiene una manía fundacional y él cree que todos los cambios los hizo él. Nosotros que desde el CEL participamos activamente con el documento Una Corte para la Democracia, hecho junto con otras 6 ONGs, y que hicimos una serie de propuestas que fueron aceptadas por el Poder Ejecutivo, por la Corte y por el Congreso, en lo que hace a los procesos de designación, funcionamiento y remoción de miembros de la Corte Suprema. Sabemos perfectamente que el oído receptivo que dentro de la Corte tomó esa propuesta y empezó a introducir cambios fue el de Enrique Petracchi. Carmen Argibay, además fundadora del grupo de mujeres juezas, con una posición que en muchos casos yo no he compartido, pero siempre he respetado, irreductible en sus principios, incontrolable. Zaffaroni, bueno, una gran personalidad más allá del derecho, de la cultura argentina en general, reconocido en todo el mundo. Digamos, perder esas 3 personas con pocos meses de diferencia y además tener al doctor Fay en ese estado en que nunca se sabe si hoy va a reconocer o no al que le lleva a la casa la tarea que tiene que firmar, al cual le tienen que explicar las cosas varias veces, porque cuando las entiende al rato se las olvida. Digamos, toda esta situación obliga a tomar seriamente en cuenta que, digamos, esa institución que fue central en estos años de democracia está en una situación de emergencia. Y por parte del presidente de la Corte hay una negación de eso. Lorenzetti está permanentemente fingiendo que la Corte está muy bien, que está perfecta, que está muy fuerte. Lo reiteró en esta clase magistral que dio sobre el ambiente esta semana. Pero había solo 2 miembros de la Corte, él y Maqueda. Y bueno, pero es que eso muestra a qué ha quedado reducido esto, digamos. Esa fue una representación perfecta. Además, pensá que Elena Hayton estuvo en la Corte, porque participó en el agasajo a los periodistas, pero en esta clase magistral sobre el ambiente no quiso participar.
porque conserva un cierto sentido del ridículo. Entonces la Corte hoy es Macri y Lorenzetti. Entonces eso es una crisis. Y la oposición se niega a tratar cualquier pliego que mande el Poder Ejecutivo, con lo cual no hay solución. Y el oficialismo intenta avanzar con una investigación sobre la salud de Fight y sobre la firma de la acordada revolucionaria sin tener los 2 tercios necesarios. Entonces todo confluye en una crisis cuando la única solución es la negociación política. ¿Y ahí pensás que hay posibilidad de negociación política? ¿Desde el oficialismo hay algún intento de negociación política o la oposición sigue abroquelada en ese lugar de me opongo a cualquiera y así hasta que haya elecciones y cambie el gobierno? Parafraseando una frase célebre, yo diría que donde hay una necesidad hay una posibilidad. Y esto es profundamente necesario. Bueno, vamos a un corte y seguimos hablando sobre necesidades y posibilidades con Horacio Berbisky.